Dicen que la libertad no es un derecho que se concede, es un botín que se arrebata con los dientes entre el barro y la sangre. Pero para entender cómo un ejército de hombres encadenados puso de rodillas a los imperios más poderosos de la tierra, primero debemos descender al infierno. 22 de agosto de 1791, una fecha que los libros de historia europeos intentaron borrar durante siglos. En la espesura del bosque de Bois Caimán, el aire pesaba más de lo normal. La humedad del Caribe se mezclaba con el olor a miedo y pólvora. Allí, Dutty Boukman, un sacerdote vudú cuya sola presencia infundía terror entre los negreros, no pronunció un discurso político, pronunció una sentencia de muerte. El Dios de los blancos les pide crímenes, tronó su voz sobre los relámpagos. Pero nuestro Dios nos pide venganza. Él guiará nuestros brazos. Saint-Domingue no era solo una isla, era la joya de la corona de Francia. Producía más riquezas que todas las colonias británicas de América juntas, pero esa riqueza tenía un aroma fétido. Por cada saco de azúcar que llegaba a los puertos de Marsella o Burdeos, un hombre había muerto de agotamiento, una mujer había sido marcada con hierro candente y un niño había sido separado de sus padres. La jerarquía era una pirámide de sadismo. En la cima, los Grand Blancs, aristócratas que vivían en palacios de mármol. En la base, 500,000 de africanos cuya vida promedio, tras cruzar el Atlántico, no superaba los 3 años. El sistema estaba diseñado para consumirlos y reemplazarlos. No eran personas, eran combustible para la maquinaria económica de la Ilustración francesa. Pero esa noche, el combustible decidió quemar la máquina. Cuando el sol salió, el 23 de agosto, el horizonte de Saint-Domingue ya no era azul, era negro y naranja. 2000 plantaciones ardían simultáneamente. Los esclavos, armados apenas con los machetes que usaban para cortar caña, se convirtieron en una marea de fuego. No hubo piedad porque no la conocieron, pero una masa furiosa no es un ejército. Para una guerra contra Europa necesitan un cerebro. Toussaint Louverture tenía casi 50 años. Era un liberto, pequeño de estatura, con una mandíbula prominente y una mirada que parecía leer el alma de sus enemigos. Mientras otros celebraban la quema de las casas grandes, Toussaint estudiaba, leía los clásicos, estudiaba tácticas de caballería y entendía algo fundamental: la geopolítica. Haití se convirtió en el tablero de ajedrez más sangriento del mundo. España, desde Santo Domingo vecino, les dio armas para debilitar a Francia. Inglaterra envió a su armada para intentar capturar la colonia. Toussaint jugó con todos. Primero fue oficial español, masacrando guarniciones francesas con una disciplina que dejó boquiabiertos a los generales europeos. Sus hombres no eran una turba, eran una falange de acero que marchaba en silencio bajo el sol abrasador. Pero Toussaint no tenía lealtad a los reyes, solo a su pueblo. Cuando Francia, en un acto de desesperación por la revolución en París, abolió la esclavitud, Toussaint hizo lo impensable. Cambió de bando en una noche, traicionó a los españoles, se unió a los franceses y aplastó a los ingleses. Gran Bretaña perdió aquí más hombres que en muchas de sus guerras en Europa. La fiebre amarilla y el acero de Toussaint convirtieron las costas en cementerios de casacas rojas. Mientras tanto, en Francia, un joven llamado Napoleón Bonaparte se coronaba cónsul. Para él, Toussaint era una anomalía, un esclavo con ínfulas que desafiaba su visión de un imperio global. Napoleón necesitaba el dinero del azúcar para financiar su conquista de Europa, y para obtenerlo decidió restaurar la esclavitud. Fue su mayor error estratégico. En 1802, la flota más grande de la historia francesa cruzó el mar. 20,000 veteranos que habían conquistado Italia y Egipto, bajo el mando de Charles Leclerc, el cuñado de Napoleón. La orden era secreta y genocida: desarmar la población negra, arrestar a sus líderes y devolver a todos a las cadenas. Pero Toussaint los esperaba. No tenemos miedo, escribió Louverture. Sabemos cómo morir. La guerra fue total. Los franceses capturaban ciudades, pero Toussaint quemaba todo antes de retirarse. Tierra quemada. Los soldados de Napoleón morían por miles, no por las balas, sino por el vómito negro, la fiebre amarilla que diezmaba regimientos enteros en días. Sin embargo,
La traición pudo más que las armas. Bajo una falsa promesa de paz y seguridad, Toussaint fue invitado a una cena de negociación. Allí fue rodeado, encadenado y arrastrado a un barco. Lo enviaron al fuerte de Joux, en las heladas montañas del Jura, en Francia. Pasó de la humedad del Caribe al frío sepulcral de una celda de piedra. Napoleón pensó que al quitarle la cabeza al movimiento, el cuerpo moriría. No podía estar más equivocado. Si Toussaint era la diplomacia y el honor, Jean-Jacques Dessalines era la retribución pura. Un hombre que llevaba en su espalda las cicatrices de 1000 latigazos. Al enterarse de la traición de su líder, Dessalines no lloró. Dio una orden que aún resuena en las pesadillas de los historiadores coloniales. Coupez tête, volez caille. Cortad las cabezas, quemad las casas. La guerra ya no era por la libertad, era por la existencia. Noviembre de 1803, la batalla de Vertières, el enfrentamiento final. Los franceses estaban atrincherados en fuertes de piedra, con artillería pesada. Los haitianos, liderados por el general Capois Lamor, avanzan bajo una lluvia de metralla. A Capois le mataron el caballo, se levantó y siguió a pie. Le volaron el sombrero de un cañonazo. Gritó: ¡Adelante! Incluso los generales franceses, asombrados por su valor, ordenaron un cese al fuego momentáneo para aplaudir la valentía de sus enemigos antes de seguir matándose. Francia se rindió. El ejército invencible de Napoleón abandonó la isla, dejando atrás a 50.000 cadáveres. El 1 de enero de 1804, Dessalines proclamó la independencia. Saint-Domingue murió y nació Haití, el nombre original que los indígenas arahuacos daban a la tierra antes de ser exterminados. Era la primera vez que un ejército de esclavos fundaba una nación moderna. Pero el mundo nunca se lo perdonó. Estados Unidos, que aún tenía esclavos, entró en pánico. Europa les impuso un bloqueo total. Francia, años después, envió barcos de guerra para exigir una indemnización por la pérdida de sus propiedades. Haití, para evitar una nueva invasión, aceptó pagar una deuda externa asfixiante que no terminó de liquidar hasta mediados del siglo XX. El precio de ser libres fue la pobreza eterna. Haití hoy sufre, pero su historia es el recordatorio más potente de que el espíritu humano no puede ser encadenado para siempre. Fueron los primeros en llevar la Declaración de los Derechos del Hombre a sus últimas consecuencias. No solo para los blancos, no solo para los ricos, sino para todos. Si esta crónica te ha movido las fibras, suscríbete. En Crónicas Bélicas no solo contamos batallas, contamos la lucha del hombre contra el destino. Nos vemos en la próxima batalla.